y veo muchos comentarios que dicen, se está romantizando el espectro del autismo. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Es válido. No hay que romantizarlo, sino simplemente hay que normalizarlo. De repente lo que se va con el romanticismo del autismo es que te vas para el otro lado del espectro en esa parte. Ay, tu hijo caído del sol, Dios que te mandó ese regalo del ángel. No, yo no quería ni un regalo ni nada. Esto no es tampoco una epidemia, simplemente porque han subido tanto los casos. Bueno, porque la gente está aprendiendo. Un diagnóstico lo que te va a dar son herramientas para ayudar a tu hijo. Un diagnóstico no va a definir la vida de tu hijo. Un diagnóstico no es un pronóstico. O sea, ¿por qué vas a juzgar a un niño que de repente se mece en una silla y hay alguien que se la pasa tocando el pelo y la plumita está en una reunión y el pie taca, 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 taca? Y entonces, obviamente, hay que reenfocar los términos. Es muy importante la utilización del lenguaje. Si habían momentos de comportamientos inadecuados en un supermercado, todo el mundo te voltea a ver y siempre es a la mujer es la que le van a juzgar. Eso, totalmente. Que niños están malcriados y eventualmente lo que uno provocaría gritar con un megáfono. Un papel aquí pegado. Literalmente. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hoy Vino. Soy Yari Calcano y en el día de hoy estaremos tocando un tema súper importante en el mes de abril, que yo creo que muchos padres a veces nos cuesta entender un poco este tema que es sobre el autismo. ¿Y quién mejor que Federica Tovar? Bienvenida a Hoy Vino. Ay, gracias Yari por esta invitación y te digo que, por cierto, mejor podcast name del mundo. Gracias. Me y gracias fascina. por venir. Claro, obvio. ¿Cómo no celebrar en el mes más importante, el Día de la Concienciación del Autismo? Del autismo. Aunque no es nada más un día ni un mes, sino debería, para muchas familias es diario. Es para toda la vida, me imagino, Toda que la llevar vida. todo eso. Pero antes de empezar a tocar este Antes. tema, te voy a servir un olema chardonnay. Es muy rico. Qué divino. Ya está frito. Para empezar esta conversación. Espectacular. Me encanta su color. Una belleza. Mira, Federica, una de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos pautando la entrevista es que me dijiste, voy a hablar sobre este tema, pero de una manera entendible, no deep inside, no dramático, sino de otra forma. ¿Por qué eliges así comunicar este tipo de tema a las personas? Bueno, obviamente yo tengo 2 niños diagnosticados con autismo. Cada hijo, tengo una niña y un niño, son completamente diferentes, incluso que sean hermanos, mismo carga genética, todo igual, y son completamente diferentes. Entonces, es tan complejo discernir entre los hermanos un mismo diagnóstico y además con todos los duelos que entran en las familias que yo un momento, te lo digo, yo me cansé de sufrir en silencio. Y entonces era como que, no, yo no puedo vivir con esta mentalidad y traté de justamente abrazar mis miedos, porque serán para toda la vida y sobre todo las expectativas que se rompen, el futuro que uno en la veces la mente uno necesita un poquito de Yo vino. voy a brindar primero con ella porque eso es lo que dijiste, abrazar mis miedos. Sí. Ojalá todos de verdad pudieran abrazar sus miedos. Voy a brindar por esa palabra Bueno, tan salud importante. por Salud, abrazar los pero miedos así es. y obviamente espectacular el vino, por cierto. Sí. Yo sé. Justamente a veces para drenar. Me preguntaste si yo tomaba vino, yo dije, No, aparte me dijo, elige el que tú quieras. Elige Te el que puse tú blanco, quieras. pero elige el que tú quieras. Exactamente, no tengo ningún problema. No soy experta, pero soy consumidora fiel. Mira, qué impresionante que tus 2 hijos tengan la parte, es exacto. ¿Qué sentiste en el primer momento que te dijeron esa palabra? Autismo. Autismo, bueno, yo creo que se te cae el mundo encima. ¿Sabes? Esos miedos como que se te paraliza todo y todo se vuelve bien lento y bien como wow, como si estuvieras en una película que lo están diciendo muy, muy pausada, pero en ese momento yo, en mi caso, me puse como a actuar
y que bueno, hay que hacer esto, estos son los pasos a seguir, tengo que buscarle las terapias, tengo que O sea, tener no te este cerraste doctor. para nada el tema. Yo, entonces después aprendí, mi esposo desvanecido, caído, Ujú. llorando por las calles de Miami, porque sí recibimos el diagnostico aquí, nosotros vivimos en Nueva York. Oh, wow. Y me termino mudando aquí a Miami porque justamente encontré un sistema y un soporte educativo y de terapias mucho mejor equipado que en Nueva York, que todo el mundo se hubiera imaginado Que lo es lo diferente. contrario, sí. Exactamente, pero como cada estado en los Estados Unidos de América difiere, entonces Exacto. claro, obviamente cuando te hacen ciertas preguntas y recomendaciones, es que no hay una respuesta para cada caso, porque cada caso es único, depende de dónde vives, o sea, si es Venezuela, Latinoamérica entera, España, todo va a cambiar porque todo depende del apoyo que tengas cercano. Pero con todo y eso, retomando un poco el tema, yo aprendí luego las 5 etapas del duelo, Ok. que son negación, Ujú. negociación, tristeza, rabia y eventualmente llega la aceptación radical de tu situación. Ahora, donde yo caí muy duro fue que yo entré como que hay que ponerse en acción, estuve más como, me daba más rabia, o sea, no es lineal, no son Ok. esas etapas como lineales, sino a mí se me mezclaron un poco y yo caí, fue en la depresión 6, 7 meses después. Entonces yo Como creo... cuando ya de verdad aceptaste Claro, todo. porque yo además creía que era un progreso lineal. O sea, yo le voy a dar terapias, entonces mis hijos van a aprender. La mayor es mi hija. ¿Y que cuál fue el es primero en recibir el diagnóstico? mi hija. Ella. Sí, Ok. a los 2 años y 3 meses. Ok. Y entonces justamente uno piensa que es como que yo me puse en esa estrategia. Yo voy a hacer lo que me dice que tengo que hacer y va a ser lineal, va a ser como, o sea, es un Excel para arriba, Aquí todo nada se va a verde. notar. Nada, o Eso es sea, así, sí, yo, sí. yo me pongo a accionar, yo trabajo, yo me voy a leer todos los libros, me voy a volver la experta del tema y resulta ser que no es lineal, que hay regresiones, que a veces va bien la cosa, a veces no, se echa para atrás todo y entonces ahí fue cuando yo caí en esa como depresión terrible. ¿Sería depresión o más frustración Todo, del avance y del atraso al mismo todo. tiempo, O sea, ¿no? es esa parte como que una especie de negación de que no puede ser, pero si yo lo estoy haciendo bien, como que yo voy a caer en depresión, yo no me voy a permitir eso. Y es muy importante quemar las etapas de los duelos. O sea, y por eso por cierto, mi podcast se llama Autismo sin miedo porque es Totalmente. un nombre sarcástico. O sea, Porque sí da miedo. todo da miedo en la vida, pero yo aprendí que yo tenía que hacer las paces con el miedo. O sea, siempre van a vivir conmigo. Entonces, lo transformé de esa palabra sarcástica de sin miedo, no, todo va bien, todo va perfecto, sin filtro, sin miedo, todo es espectacular. Ujú. No, tenemos que quemar las etapas porque hay que sentirlo. Y por eso lo digo, hay que abrazarlo. O sea, de por sí nos tratamos de alejar del miedo, voy a evitar hacer cosas. No, a mí la vida me cambió y bueno, yo tengo que afrontar ciertas situaciones incómodas, rechazos de colegio, situaciones ¿sabes? Si habían momentos de comportamientos inadecuados en un supermercado, todo el mundo te voltea a ver y siempre es a la mujer Sí, es la que le convivir van a con juzgar. eso, totalmente. Que niños están malcriados y eventualmente lo que uno provocaría gritar con un megáfono, ¡tiene autismo! Un papel aquí pegado. Literalmente. O sea, literal. Tenemos autismo. Sí. No juzguen. Es difícil. Y con todo y eso te juzgan, porque entonces seguro fue culpa de la mamá, que qué bien. Entonces vienen todas estas como emociones que yo dije, estaba muy mal en un momento de mi vida y yo dije, esto, si yo no logro afrontarlo, pues me voy a morir de... O sea, mi vida De se va a ir. estrés, todo. Mi vida se va a ir, es un tren y como que la vida es un ticket one way, o sea, solamente un camino. Si yo me pierdo montarme en el autobús o en ese tren, qué tristeza, o sea, porque se me va a ir la vida con todos estos miedos, estas frustraciones, estas culpas, y yo solté. Y dije, me cansé de sufrir en silencio, le voy a ver la parte divertida, humor, divertida, chévere, de humor, de mi situación, y así fue. De las fotos que pone con los crespos así, dice, no, yo estoy todo bien. Todo Todo bien. es lindo y bello.
¿A tu segundo hijo cuánto tiempo fue que nació? Ellos se llevan 18 meses, o sea, nada. Ay, mi Y entonces, claro, cuando me dieron el diagnóstico, yo estaba con el bebé en ese momento porque ya él tenía como 8 meses. Y entonces lo que me hizo el doctor me dijo, mira, fíjate que él tiene más contacto visual que lo que tiene tu hija. Él seguramente no lo tiene. Seguramente, imagínate. Pero ya uno, con las características como que ya tú dices, no me está copiando, no está Sí, lo haciendo esto". notaste desde que era chiquitito. Sí, entonces ya, como ya yo sabía cómo era el proceso, porque lo que quiero como recalcar que es importantísimo para la gente es que por favor no le tengan miedo a un diagnóstico y a una etiqueta, porque claro, la gente no le gusta decir tiene autismo o tiene trastorno obsesivo compulsivo. Lo que tenemos que abrazar y entender es que un diagnóstico lo que te va a dar son herramientas para ayudar a tu hijo. Totalmente. Una palabra o un diagnóstico no va a definir la vida de tu hijo. Un diagnóstico no es un pronóstico, porque obviamente nosotros vivimos en esos estigmas. Y lo que sabemos y conocemos a nivel como social, de redes sociales, de Hollywood, lo que sea, son unos estigmas súper marcados, súper negativos, que como la condición es única para cada persona, también uno le gusta ser matemático, uno le gusta ser binario. Si vienes o no vienes. ¿Me vas a dar el aumento de sueldo o no me lo vas a dar? Exacto. Esa materia gris de que puede ser que sí, puede ser que no, es tan compleja que simplemente lo que te va a dar un acercamiento y realizar y abrazar esos miedos y acercarte con esas etapas de los duelos es que tú lo que estás trabajando es darle herramientas para que tu hijo eventualmente sea autónomo. Eso es lo que uno quiere. Bueno, eso ¿Qué es lo que pasa uno quiere con todos sus hijos. Con todos sus hijos. Entonces simplemente uno está dentro de un aspecto. Simplemente el diagnóstico de mis hijos define que ellos necesiten, en vez de agarrar 7 horas de fútbol, ellos van a agarrar 7 horas de terapia de lenguaje, ocupacional, y con todo y eso, uno ve, esos son la base fundamental para que después eventualmente, según la persona, se vaya desarrollando. Y hoy en día mis hijos están en clases de baile con niñas neurotípicas que no tienen diagnóstico, y mi hijo está en clases de jiu-jitsu con niños no diagnosticados, y tú simplemente, yo les toco la puerta y le digo a toda a todas las personas con una mente y un corazón muy abierto, yo soy muy generosa en decir, ¿tienen autismo? Simplemente para que no se les tilde de malcriado, o sea, simplemente tengan esa sensibilidad. Bueno, mucha gente le da pánico, le da miedo. ¿Pero cuál es el pánico del miedo? Bueno, porque porque la gente el le comportamiento gusta. del niño, No, porque la gente le gusta estigmatizar una palabra. Entonces Exacto. tú dices, tal cual como a mí me pasó en el diagnóstico inicial del duelo, a ti te dicen autismo, y entonces, bueno, uno va para todos los estigmas de lo que uno conoce. O sea, es el diccionario mental. El diccionario mental, vas para atrás lo único que yo conocía en ese momento, yo puse autismo en YouTube cuando me llegaron, y yo lo único que veía era hombres. Nada. Eso es lo peor. Doctor Google, no lo hagan, pero bueno, obviamente uno tiene que empezar por algún lado. Totalmente. Entonces, bueno, lo que yo veía y lo único que yo encontraba eran hombres no verbales, agresivos, de 34 años que no pueden vivir solos, inasistidos. Hoy en día entiendo y abrazo mucho lo que es el espectro. ¿Qué es el espectro? Es como un arcoíris infinito de posibilidades, como nuestras huellas dactilares, todos somos diferentes. Todos. Y hay que celebrarlo. Imagínate como un vino. Imagínate como un vino, si nos tuviéramos que tomar solamente el mismo vino, nada más. un vino por el resto de tu vida. No estuviera yo aquí. Entonces es el espectro Totalmente. de lo que es una cepa, de lo que es una cosecha, simplemente para atar todo esto. Si uno lo celebra en la biodiversidad del mundo, si uno lo celebra en los vinos, hay que celebrarlo con la humanidad de las personas, en la neurodivergencia, porque si todos somos iguales, no vamos a aprender el uno del otro. Entonces esta gente que tiene diagnóstico viene a aportar algo. Oye, Claro, de repente sí. no viene a vivir, no puede vivir tiene que vivir con asistencia, pero esa gente tiene otro nivel de sensibilidad que lo que viene es a enseñarle a uno. O sea, yo estoy hoy en día
y muy agradecida por el diagnóstico de mis hijos, porque si no, yo hubiera vivido mi vida en piloto automático. Yo siento que era como que esto es lo que yo tengo que hacer, yo me tengo que casar, Un yo tengo que checklist. trabajar, un checklist, lo hubiera vivido así y hubiera sido feliz, pero hubiera vivido, no hubiera aprendido, no hubiera crecido. Y esto a mí me cambió y yo soy, aunque sigo siendo muy auténticamente yo siento que esto, aunque ellos sean mis hijos y todo eso, yo vine y cambié y aprendí y estoy abrazando esto y con cierto tiempo, ya cierta habilidad de hablar, de reírse de mi situación, porque eso es lo que hago en las redes sociales, me río Sí, del totalmente. diagnóstico que tengo que vivir en mi día a día. Ayuda a otra persona a simplemente a normalizarlo y hay que celebrarlo y normalizar que es importante que si no fuéramos todos iguales. La Totalmente. palmera, a tomar un vino blanco, no hay opción de rojo, no podemos ser, o sea, copy-paste y los soldaditos del ejército todos igual porque si no, qué No, y nunca, ninguno de aburrido. nosotros. Aparte que ahora yo estoy viendo en las redes sociales que, por ejemplo, hay un niño, como el ejemplo que dijiste, que en el automercado con un berrinche, y yo veo muchas madres que también están dentro del espectro de sus hijos, que comentan, pero eso es falta de educación, eso es falta de no sé qué. Mano Soy dura. madre de un niño también con autismo y no me hace esas cosas. O sea, y veo muchos comentarios que dicen, se está romantizando el espectro del autismo. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es válido, súper válido, y toca afrontarlo de una manera muy, muy obvia de no hay que romantizarlo, sino simplemente hay que normalizarlo. Ok. Porque eso es lo que a mí me pasa sobre todo con Hollywood. Todo el mundo me dice, ¿viste la nueva película? Yo no consumo eso, porque ellos caen, por más que traten de hacerlo bonito, caen en estigmas porque tratan de simplificar una complejidad y obviamente para simplificarlo, para entrar dentro de una serie, dentro de una película, tienes que caer en esos estigmas. Entonces ay, qué belleza, hay que celebrarlo, porque entonces tu hijo es mandado, el positivismo tóxico es potente en este mundo. Totalmente. Entonces, justamente eso es lo que yo veo de romantizarlo. Hay que verlo como positivismo tóxico. Yo trato de humanizar el hecho. Es dificilísimo. Pero si te tocó, tienes que hacerlo. O sea, es tu hijo. No le vas a dar las herramientas. Entonces, no es tanto el romantizar la etiqueta del nombre, sino llevarlo como un parche de que, mira, nosotros somos parte de esta realidad y darle un diagnóstico o normalizar la palabra. O sea, creo que es como, porque después dicen, no se puede decir autista, es con autismo. No, aquí hay demasiados bandos. Totalmente. Y es lo que te incomoda. Entonces, y el ¿qué nivel es lo que te distinto, da? ¿no? En cada Total. Entonces, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Qué es el miedo? El miedo a ofender, el miedo a eso. Entonces, claro, de repente lo que se va con el romanticismo del autismo es que te vas para el otro lado del espectro en esa parte. Ay, tu hijo caído del sol, Dios que te mandó ese regalo del ángel. No, yo no quería ni un regalo ni nada. O sea, a mí yo quería lo que todo el mundo quiere. Yo quería lo que todo el mundo quería y obviamente, bueno, pero si te tocó y al final tú dices... una cosa es que te toque, otra cosa es que sí, yo lo deseaba. Yo decía, nadie. Uno no estaba con yo no una creo muñeca. Que ningún padre, Uno no estaba con una muñeca a los 3 años. Quiero que venga con autismo, mi niño, o síndrome de Down. Nadie romantiza eso, pero si llega, hay que decir a mucha honra. Aquí estamos, aquí lo afrontamos y estos niños necesitan toda la concienciación para saber de que es que te toca en tu día a día, te va a tocar lidiar con gente neurodivergente en el trabajo, en el supermercado, porque lo que Explícame un poco eso, la neurodivergencia. La neurodivergencia es simplemente, todos somos diferentes y dentro de... O sea, el autismo es una condición neurodivergente. ¿Qué es el autismo? El autismo es una diferencia en el neurodesarrollo a nivel social, al nivel de comunicación y al nivel sensorial. ¿Eso qué significa? A nivel de comunicación les cuesta comunicarse, les cuesta entender, a algunos les cuesta hablar verbalmente. Eso no significa que no entienda o se pueda expresar. Que no pueden llegar a comunicarse porque hay gente no verbal que
una herramienta que hoy en día son los iPads y escriben libros hoy en día. Pero son no verbales, no pueden decir ni una palabra. Y entonces eso es lo que hay que decir. Wow, sí, no puede hablar, pero eso no significa que no tiene sus propias ideas, que no puede comunicarse con el mundo. Simplemente es celebrar de que es una manera diferente de comunicarse. Ah, bueno, que la gente no tiene paciencia, porque no tienes ni paciencia para pasar el TikTok de 3 minutos, bueno. eso es otra cosa. Es que yo creo que es un labor como padres, primero aceptar, ¿no? La palabra cuando te dan el diagnóstico. Y segundo, decir, bueno, ahora soy yo la que se va a encargar. Sí. Porque yo creo que, existen los médicos, los terapeutas y todo, pero uno como padre siempre va a buscar la forma y se debe, ¿no? No, y espérate, eso es importantísimo, porque perfecto, tú puedes tener 40 horas a la semana de terapia. Si tú en la casa no aplicas lo que se le está dando en terapia en tu casa, retrocede. No, ni siquiera es que retrocede, es que no vale, o sea, la terapia es 1 hora al día. Exacto. ¿Qué vas a hacer tú en tu casa? Entonces, es el involucrarse familiarmente, y no es nada más tú, el padre, es la tía, la abuela, la prima, sí, el vecino, o sea, el colegio. El colegio. ¿Qué opinas del sistema educativo? Porque yo sé que que es un trago. Vamos a un trago más. Es súper complicado. Estoy súper enterada de eso, de que se llenan la boca, por decirlo así, que el sistema educativo es a uno a nivel con las personas de neurodivergencia, y tengo entendido que realmente por padres allegados y demás que no, que la educación no está bien, que está muy difícil, y de hecho se ha visto muchos abusos a los niños. Claro, porque obviamente es una comunidad muy, muy propensa a este bullying, a este sistema, porque lo que llama la diferencia es lo que llama la atención. Entonces, ¿qué es más fácil? O sea, como que entablar todo digamos, este momento importante de instalar y meter a los niños que no tienen diagnóstico y normalizar el hecho que alguien, un amiguito, tenga un diagnóstico para que permee la aceptación de que no sea rechazado, porque obviamente si no nos mezclamos y nos apartamos, no, este es el team neurotípico, este es el team neurodivergente, y no nos mezclamos, la sociedad va a haber un quiebre, y eventualmente el sistema educativo lo que está intentando en papel, en teoría, es la inclusión, pero eventualmente no hay, sobre todo, profesores, técnicos, educadores, porque no se les no están haciendo los estudios adecuados, no están entendiendo las neurodivergencias por falta de recursos, y es sobre todo para el sistema público, no entiende. Entonces las personas, entonces estos niños están expuestos a unos educadores que no están preparados a lidiar con ellos, y sí, han habido unos casos terroríficos, y bueno, lo que queremos es que sea la generación del cambio. O sea, cambiemos, porque antes a los autistas, si mi hijo hubiera nacido en el año 60, de repente termina en un sanatorio, porque era yo estudié con una, hoy en día entiendo que era autista, en ese momento no, sí, caí en burla, en ese momento no. No se sabía, imagínate. Claro, obvio. Tengo 40 años, para esa época nosotros no, ese tema ni se hablaba, no nada, y uno decía, ay no, pero está loca. Sí, sí, literal. Y uno se burlaba y le hacía bullying. Claro. Hoy en día digo, Dios mío, perdóname, yo no sabía. Nadie. Pero siempre ha habido ha existido esa como siempre. Intentar de incluirlos. Sí, o sea, es como... Pero ahí es en donde viene. Si no se educa tampoco a los de neurotipo, claro, va a ser difícil esa inclusión, porque no lo van a entender. Entonces viene el bullying. Claro, y lo más importante es lo que se llama la intervención temprana, y que todo el mundo está expuesto. Yo, gracias a Dios, finalmente encontré a alguien muy inteligente que montó un colegio, un salón, ni siquiera es un colegio, un salón dentro de un colegio neurotípico, y lo que hacen es la parte académica, que es lo que más cuesta, la comunicación, que se tienen que sentar, porque obviamente la parte sensorial no puede estar en una aula de 20 alumnos y una profesora, porque el niño se para 10 veces. Esto es más como
2-1, o sea, 2 estudiantes a un Perfecto. profesor. Pero la parte de la inclusión son todas las otras actividades. Entonces, tal cual, dame el fútbol, dame el recreo, dame el almuerzo, dame la clase de música, dame la clase de danza. Y esos, los que van a estar beneficiados más que mis hijos, son todos los Son amigos. todos los demás. Porque ya entienden, mira, ella no le gusta cuando se le mojan las medias porque le causa una sensación sensorial. Bueno, No los estoy diciendo ruidos, eso. las luces, Total, todo. todo puede ese ser espectro es muy grande para totalmente, saber. pero si hay un niño que tiene una sensibilidad al espectro, entonces ese niño neurotípico va a tener una sensibilidad. Totalmente. Y sobre todo, ahorita que estábamos hablando de lo del mercado y las situaciones, no hay nada peor que ir a un mercado, porque hay olores de comidas que los niños están así. Las luces les pueden molestar, que son esas luces Ujú. que ellos tienen sensorialmente 1000 personas, ruidos, sonidos, o sea, entonces en verdad, la próxima vez si lo vamos a regalar a alguien, si estás en la cola de automercado y hay un niño que está está teniendo una crisis, no juzguen a la mamá. Hay que aprender a hacer esa pausa y ese reconocimiento de que de repente aquí hay algo detrás de que yo no sé. Porque Totalmente. obviamente uno también le Sí, encanta existen los ir, malcriados, pero igual uno nunca sabe. le encanta ir por la vida cabalgando y atropellando a la gente que Sí. tú tienes la razón y la verdad en tus manos. Y eso es como algo que me ha enseñado esta condición. Yo nunca voy a aprender, yo voy a tener que constantemente estar aprendiendo de que todo es diferente y de que todo es aceptable y de que hay que abrir la mente. a Fede, otras- hablando de esa condición, oye, qué fuerte y me imagino que bueno, por supuesto que para ti, después de enterarte de tu segundo hijo, Ujú, sí. o sea, llegó un momento en que te preguntaste, ya va, ¿por qué los dos? ¿De Ujú. dónde viene? Sí. ¿En tu familia hay casos? No, o sea, creo que O sea, yo después aquí vino- pensando, digo, bueno, o sea, Sí, porque sí, tú dices, sí. bueno, el primero, pero también Exacto. el segundo. No se sabe la causa del autismo. Ujú. Se tienen unos indicios de que es genético y hay ciertas causas que pueden ser del ambiente. Entonces, Ok. nosotros también estamos cargados de toxina. Entonces, porque antes nunca habíamos oído el sin gluten y ahorita todo el mercado, la mitad es Sin sin gluten. gluten. Entonces, creo que sí, los humanos, tanto como estamos evolucionando en nuestra alimentación y es más sensible a la lactosa y todo eso, hay una sensibilidad, un condicionamiento neurológico que está sucediendo. Ahora, lo más importante, yo creo, es no caer en la culpa y el autismo no es una enfermedad, es una condición, no se le tiene que buscar la cura. Hay tratamientos que tratan las comorbilidades médicas o las coocurrencias médicas, porque, por Ujú. ejemplo, son porcentajes altísimos de problemas gastrointestinales. Ok. Entonces, buenísimo, tratemos esos problemas gastrointestinales, porque si uno, imagínate, estuvieras en 5º año y tienes un dolor de barriga y tienes que presentar el examen final de matemáticas, no te va a ir bien. Entonces, Totalmente. no te va a ir bien. Seas neurotípico, seas neurodivergente. Entonces, si los neurodivergentes tienen esta ocurrencia médica que les duele mucho la barriga, ¿cómo los vas a hacer? No, que tienen que hacer 18 horas de terapia sentado, que no les vas a dar. Entonces, hay que estudiar mucho. Y es un tema único. Hay que Sí, cada estudiarlo caso es mucho. distinto. Cada caso es distinto. Entonces, mi hijo de repente no tiene una coocurrencia médica gastrointestinal y de repente mi hija sí. Estoy diciendo esto es un caso por caso porque no es no, Claro, cada son caso, ejemplos. exacto. Pero simplemente es como saber de que claramente hay ciertos tratamientos, pero no hay que utilizarlos como curas. Y ¿Cuáles eso, son los y rasgos más... los rasgos más más fácil como que de detectar, por decirlo bueno, así? hay la parte de la comunicación, Ujú. que bueno, que les cuesta hablar. Eso es como que lo más sencillo. Y hay una carga sensorial, mucha. Entonces, de repente es que se les dificulta procesar. Entonces, yo creía tal cual como tú y yo estábamos en el colegio, los 5 sentidos, la visión, no, Sí. después hay 7, 8, uno y que ya va, ¿qué es esto? Y que el proprioceptivo, el vestibular, entonces, cómo tu cuerpo se siente en movimiento. Entonces, son estos niños que de repente son
muy hiperactivos lo necesitan para regularse, porque se sienten adentro que les está picando como si la sangre les picara. Entonces necesitan moverse. Eso de caminar en puntillas, sí. sí. Pero hay adultos que yo veo que caminando así hoy en día. Bueno, y hay mucha gente que tiene toque tics. técnico. Todo el mundo tiene todo el mundo tiene toques técnicos y tics. O sea, ¿por qué vas a juzgar a un niño que de repente se mece en una silla y hay alguien que se la pasa tocando el pelo y la plumita está en una reunión y el pie, taca, 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 taca? Y entonces, obviamente, hay que reenfocar los términos. Es muy importante la utilización del lenguaje. Porque obviamente, claro que hay casos gravísimos que te están vendiendo curas para estas condiciones y al final lo que hay que ver es que yo lo he aprendido a aceptar. Nosotros somos un negocio increíble. Estás tratando terapias, con pero además estás tratando con madres en el duelo que quieren cambiar su situación. Entonces, obviamente, suena muy sexy decir, no, tú tienes que hacer este protocolo por 8 semanas y tu hijo va a salir curado, a decir, mira, vas a tener que darle terapia por 7 años sin parar y con consistencia. Qué fuerte. Sí. Entonces compensa, obviamente que hay que verlo de esa manera. Y es la utilización del lenguaje. Porque obviamente si tú dices revertir, curar, oye, sí, bueno, el otro día leí que alguien que, ahora todo el mundo es autista, ahora todo es autismo. Claro, los médicos están diagnosticando. Están regalando el diagnóstico. Sí, como que mira, pues, la moda. Bueno, ¿sabes qué siempre van a decir? Como que la moda. Siempre va a estar algo. Es simplemente estar en el campo mental de decir, esto es una realidad. Esto no es tampoco una epidemia, simplemente ¿por qué han subido tanto los casos? Bueno, porque la gente está aprendiendo lo que es la condición. O sea, Asperger era un señor que trabajaba en Alemania en el 45. Sí. O antes, hay no sé. adultos que son súper empresarios, no sé qué, y tienen Asperger. Claro, que obviamente. hoy en día, de adultos, yo tengo un amigo, diagnosticado. sí, diagnosticado. Sabemos. Y él lo dice, él se sorprendió porque, de hecho, él me comentaba a mí que él sentimentalmente no tenía esa afinidad, esa conexión, y él no lo entendía. Él podía ver a las novias, no sé qué, llorando. ¿Ven? ¿Por qué lloras? Sí. ¿Sabes? No tenía esa conexión. Como que cuando tú ves a alguien que tú quieres, así, dejes de amar, te da. O sea, te pega. Sí. Y él se fue haciendo estudios y llegaron a la conclusión que tenía un nivel de Asperger, no sé qué, y hasta hoy en día, desde que se enteró, lo celebra. Claro. Orgullosamente. Qué bello, me encanta. Salud por él. Sí. Salud por el amigo. Sí. Salud por el amigo y todo el mundo. No, sí, tal cual. Y esa es como que lo importante. Es como saber entender y discernir lo importante que es un lenguaje. Sobre todo en un mundo de podcast, de redes sociales, que todo el mundo quiere el tip, que todo el mundo, dame el tip, dame el hack. Así que dime las 3 formas de quitarle lo que no, literal, no existen. Y literalmente no es sexy, es un trabajo de hormiga, es consistencia, es persistencia, es paciencia. Paciencia, hay que trabajarla bastante. Y bastante. Claro, es ese como que esa pausa que uno también necesita, porque claro, como yo te decía antes, hay momentos que yo juraba que yo le estoy dando todo a mis hijos, entonces mis hijos van a crecer y se van a nivelar. Eso es lo que yo pensaba. Estos niños se van a nivelar y van a estudiar con los niños neurotípicos, perfecto. Y al final, a veces sí, a veces no. A veces se revierten ciertas condiciones y uno lo tiene que aceptar y tienes que ir con el río de la vida. ¿Sabes que hay un estudio que dice que normalmente los casos son de hombres, que las niñas es muy escaso? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos muy buenas actrices. Enmascaramos bastante nuestros sentimientos. Entonces tratamos de siempre ir con el grupo y el pacto. Entonces con las mujeres, hay muchas mujeres hoy en día siendo diagnosticadas porque ellas mismas este sentimiento lo estoy sintiendo como lo hizo tú. Hay muchas mujeres, no, yo no puedo sentir esto, yo tengo que estar perfecta, bella, regia, flaca, tengo que parecerme a mis otras amigas y somos de manadas. Y entonces las mujeres suelen ser muy buenas actrices que lo llaman enmascarar. Enmascaran sí, porque yo leí,
Yo Sí, sí. intento siempre prepararme Claro. cada entrevista y vi que, de hecho, una pregunta que me salía en Google cuando estaba buscando Ujú. la información de en dónde están los casos de las niñas, Ujú. que no se consiguen tanto. Sí, Y bueno, casualidad que tú tienes una hija con sí, el sí, espectro sí. y tengo una amiga que también, Ujú. pero normalmente otras amistades que tengo Sí. son varones. Es que es una Y me llamó la prevalencia. atención. Es una prevalencia genética. O sea, simplemente no vamos a saber. Y entonces, ponte tú, puede venir alguien y decir, bueno, pero se están haciendo los estudios. Sí, ok, perfecto, se va a determinar. Ese estudio, dentro de 30 años, puede ser Que que nos den digan. con que den con la respuesta. Pero de aquí a 30 años, 20, todos los estudios, estudios que tienen que ser con placebo, porque en verdad que hay que ver que sea certificado por un departamento, porque Por favor. obviamente, o sea, dicen, no, que ya dieron con la causa. Entonces, o sea, Exacto, al hay que final estar claros hay realmente. que verlo como que, bueno, sería estupendo, ponte tú. Es simplemente para aterrizar el concepto de la neurodivergencia. Gente de síndrome de Down se sabe perfectamente porque tiene el extra cromosoma y tiene más entonces es algo como rasgos, que, sí. bueno, creo que es una aceptación más sana. Porque es como, ya lo logras entender. Como esto es tan efímero y Ujú. tan raro y tan, no Sí, puedes... sí, o no, otro médico Ajá, te dice algo, el necesita- otro no. A nosotros nos Ujú. gustan las respuestas binarias. Y entonces mucha gente, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que es que yo me tomé una copa de vino cuando estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada? Oye, no me metas el vino en eso. Yo te estoy diciendo porque una copita Yo me de vino imagino que tú embarazada cuando lo te hice. dieron el diagnóstico, tú habrás dicho, ¿qué No, pasó no, en todo. nosotros? O sea, yo pasé porque una vez me tomé una copa de champaña, estaba embarazada y yo dije, no va a ser nada. Y después, entonces, claro, caes en ese, yo les hice. Buscando un culpable. Totalmente. Porque siempre buscamos culpables. de las Totalmente. Y situaciones. entonces es o culparse la madre porque somos Totalmente. expertas en eso. Ah, sí, Y en somos las también, mártires. exacto, las mártires y también aprender a saber como que soltar y abrazar ese miedo. Dices, bueno, ¿sabes qué? Qué bonito. Yo, de por sí, yo hice todo el esfuerzo de entender, aprender y lo mejor fue como que aprender a ceder de que hay cosas que yo no voy a poder responder. Porque entonces yo quiero tener la respuesta ante todo porque Controlarlo. controladoras. Ujú. No vamos a saber, yo no voy a tener la verdad en mis manos todos los días, entonces aprender a ceder, yo no quiero sufrir en silencio, yo voy a estar con mis miedos, voy a ser pana y amiga de mis miedos, que todos los días me despiertan a las 3 de la mañana y digo, ay amigo, vamos a darle un poquito de melatonina para poder dormir y lidiamos Cálmate, con ansiedad. vamos a llegar a las 7 de la mañana ante esta Bueno, pero es mal que situación. te vas a llevar una botellita de vino para que a mitad de noche la palmadita no te la das, la abres y una copa. Yo soy muy fiel creyente de, bueno, a mí me gusta Mira, yo te tengo socialmente. aquí. Ay, No, me bueno, encanta yo esta soy invitada. No, bueno, yo soy muy consumidora y tal cual como Fede. lo que estaba porque además tengo muy cómico, tengo un tío que trabaja en los vinos en Venezuela, entonces sí lo consumo porque familiarmente nos encanta. Me encanta. Y dice los mejores vinos son blend, o sea, son Totalmente, mezclados. la gente no es... Uf, acabas de decir algo y va con el espectro y todo. Sí, total. Con lo que somos nosotros. La gente tiende a decir, ay no, es un blend. No tienen ni idea el trabajo que lleva un vino blend para que sea perfecto. Ujú, Para que sea igual o hasta mejor, que hay unos vinazos ujú, que son blend, total. para que lleguen a eso. Y me encanta que lo acabas de Claro, tocar, y porque así somos nosotros. Es que todos necesitamos un poquito, necesitamos una chispa de no común, no y no. Eso es lo que nos va a hacer surgir. Y por eso digo que la importancia de la generación del cambio. Nos tenemos que mezclar, nos tenemos que unir, nos tenemos que incluir, tenemos que ser súper abiertos a las diferencias, porque si no, tal cual, si no todos fuéramos unos pinos grillos, qué flojera. No te metas con el pino grillo, chica, todo el mundo se mete. Yo amo con el pino grillo, yo tomo todo, pero lo que digo es, o sea, box wine. Ahora vamos a hacer algo diferente. Ujú. Vamos a quitarte fe de mamá. Ok. Porque sabemos que eres Sí. una madre luchadora que pasó por miedos, que abrazó los miedos, que está ahí. Ujú. Fe de mujer. Uf. ¿Cómo es Federica mujer con todo Sí. este diagnóstico que tienes Sí. aquí y como esposa? Porque yo creo que
también la gente tiene que ver y entender que no solo vas a abogar 1000% a tus hijos, porque si te abogas a ellos al 1000%, si volteas, tienes a tu esposo ahí. Entonces, o mantienes esto, o mantienes aquello. ¿Cómo lo maneja Federica? Mira, el índice de divorcios con niños diagnosticados es 80%, algo así. O sea, la última vez que lo leí. Entonces, ¿qué pasó con ese 20%? Obviamente, claro, depende de la persona, pero también depende mucho de lo que es el apoyo de uno saber, porque uno también va... Yo fui como la mamá guerrera, furiosa, Cállate, no me fiera, hables, voy con ellos para aplastando todo. Ujú. Y hubo un momento que es cuando yo caí, que no te das cuenta de el momento clave de que, mira, yo no puedo, yo tengo sectores en mi vida. De todas maneras, si no hubiera existido este diagnóstico, yo sigo teniendo mi pedacito de queso laboral, Oye, nos mi ha pedacito, agarrado. bueno, por eso, o sea, Puedes agarrar. mi pedacito de queso laboral, de pareja, de mujer, de las amistades. Somos una generación, perdón, somos como que un grupo de gente que nos aislamos mucho Ujú. y nos metemos dentro de nuestra propia cáscara como los cangrejos, los ladrones que dicen que se roban Sí. y se meten en su casita y después no quieren ver porque obviamente, claro, es difícil, sobre todo en la parte inicial, los primeros 5 años con un niño con autismo son muy, muy intensas. Porque bueno, porque estás también conociendo al niño. Creo que madurando también uno logra anticipar las necesidades de un niño. Entonces, ponte tú, antes mis niños no les gustaban las piñatas. Y mi Claro, por esposo y toda mi la suegra bulla, todo. me insistían en las Ujú. piñatas y yo decía, no les gusta. No. Entonces era esas conversaciones que de repente pueden ser catastróficas a una pareja, pero ¿cómo así que le vas a quitar la ilusión? No, tú le estás imponiendo una expectativa que tú tienes a un niño que de repente no le beneficia. Pero eso pasa hasta con los neurotipos. Claramente, normales, o sea, porque no, que tienen que aprender chino. ¿Quién ya dijo? va, mi hija nunca, y lo voy a decir, nunca le gustó pegarle a la piñata. Ujú. Porque ella sentía que hacía daño. Y yo, Claro. es un muñeco. Pero su Claro. visión era agresión. O sea, ella Sí. no quería agredir ni al muñeco. Bueno, fíjate. Y jamás, en ningún cumpleaños, Sí. ella tuvo una piñata Sí. para que le cayeran a palo. Exacto. O sea, Y la ahí, piñatica o sea, puede pasar neurodivergente Totalmente. o neurotipo. O sea, hay que entender a totalmente. los Y niños y simplemente apoyarlos. para la parte de la mujer fue simplemente que uno también, es la misma analogía que se ha repetido, que parece disco rayado, de uno ponerse la máscara de oxígeno primero. Porque si uno falla, o sea, yo Claro. entendí o sea, a mí me sentaron mi familia un momento y que si tú no Lugar estás en que bien, sí. porque mi familia todo vive, toda mi familia vive en Venezuela, yo estoy aquí en Miami, también es importante como que recalcar porque logro empatizar con mucha gente soltera que se ha divorciado porque mi esposo sigue trabajando en Nueva York. Entonces yo durante las semanas tengo una vida de madre soltera, pero sigo Cónchale. casada porque mi esposo viaja para el Claro. trabajo. Entonces necesito tener ese balance. Necesito tener ese espacio para mí. Necesito ir a la peluquería, hacerme las Estar manos y los aquí, pies, en esta estar entrevista con el mujer, vino. estar una mujer, estar aquí con un vino, poder ir con mis amigas, desestresarme, no hablar de autismo. O sea, siempre con mis amigas, ¿viste la nueva película? No me interesa, no lo consumo, yo me quiero reír. O sea, yo todo eso, me mandan 1500 reels y no, que la mejor película, buenísimo, no la voy a ver. Que Te voy a mandar vaya- todo lo del vino, ¿ok? Por favor, soy buena, ávida consumidora. Pero sí, lo importante es como conectar y en verdad que hacer terapia. Uno trata de evadir ese camino y eso es otro estigma que tenemos que ser la generación del cambio que estoy agradeciendo porque es lo que consumo Ujú. últimamente, de que los hombres normalicen, de que tienen sus sentimientos y que ellos no tienen que no, o sea, decirle no llorar. Ahorita que yo tengo la niña y el varón, mira, si ese niño llora, que llore. Que, o sea, porque no es la parte machista, latina. Ah, no, sí. No, Los niños no llores. lloran. Los niños no Compórtate. lloran. Te comportas. Entonces, mucha terapia de aprender a balancearte, porque no todo puede ser el sacrificio a tus hijos porque Totalmente. vas a terminar quemada, vas a terminar
arrollada por la vida. Divorciada. Divorciada. Y independientemente que la mayoría de los divorcios, porque incluso tengo amigas con niños diagnosticados que simplemente el marido dijo, me No puedo voy. más, Y me ella, voy. exacto, y son Fuerte. situaciones y son realidades. Y simplemente es como que, o sea, es quitarle también el estigma. Yo también creo que necesitamos cambiar un poco las redes sociales. Nosotros que somos generación mucho de que empezó Facebook, gracias a Dios, cuando nosotros teníamos Sí, 18 años. yo me Y no acuerdo. hay un pasado. Yo me acuerdo que yo que, ay, no, qué fastidio, yo no voy a abrir eso. No, pero el pasado. Pero usaba High Five. Exacto, y MySpace. Aquí estamos, MySpace. aquí estamos delatando que usamos Botox, ¿ok? El Messenger. Trlin, trlin. Exacto. Y todo eso, creo que también venimos de vivir con ciertas expectativas y a veces nos metemos en maternidades pensando en las piñatas, en los vestidos, en los lazos, en el deporte que va a jugar mi hijo sin pensar realmente y profundizar. Mira, uno puede salir en estado, pero de repente puedes tener un niño realmente con una enfermedad. Claro. O sea, y eso yo lo contrasto. No hay que compararse tanto, pero hay que contrastar. Yo tengo amigas que tuvieron niños con enfermedades y lamentablemente hay niños que se han muerto a los 7 años. Y tú, o sea, Sí. ese momento que ahí tú dices, claro, porque es como que, ay, es tu culpa. O sea, uno va muy, y eso fue lo que a mí me impactó y eso fue lo que a mí me cambió. Yo iba por mi vida con el piloto automático, con mi checklist. Y de repente hoy en día, esta generación del cambio, esta nueva generación, Gen Z, Alfa, Beta, lo que venga, oye, va a tener de repente una pausa. Mira, hay una neurodivergencia, hay un espectro dentro de las personas. De repente yo no me tengo que casar, yo no tengo que tener hijos, yo quiero hacer esto. O sea, es como que ya que sea una familia como unida y conectada en respetar que el Exacto. otro necesite otra cosa. Porque antes era como que, sobre todo la generación latina, no, es que el abuelo fue abogado y el hijo... Tiene que ser abogado. todo. Entonces eso, como que creo que es como bonito buscar ese balance y esa pausa de lo que es como la maternidad. ¿Te has topado con amistades o conocidos de que, bueno, ya con 2 hijos en este espectro, ya rasgos, cosas que uno a veces puede, y has visto niños dentro de ese espectro? Subiendo la ceja y que yo no puedo subir la ceja, pero me encantaría decir. Pero Nunca te has atrevido a... Jamás, No, jamás, porque eso a ti tampoco te hubiera gustado que lo hicieran. es que es parte del duelo. O sea, Ok. si tú vives en negación. O sea, Porque hay tú puedes- padres, yo estoy clara y conozco casos que se los han dicho y es una negación y no hacen absolutamente Bueno, nada. y al final el Nada. único que va a sufrir es el hijo. Y eso es lo que iba a decir, es un gran error, porque en vez de ayudarlo en su vida a avanzar, lo que estás haciendo es No, atrasarlo. y ¿no? es un tema súper delicado. Hay millones de casos cercanos que a uno le provoca, pero al final es y que a mí no me hubiera gustado y acelerar un proceso. Y si tú vives con gringolas de caballos así que no quieres ver, o un avestruz con la cabeza enterrada en el... Tú puedes llevar el caballo a tomar agua al lago, pero no, si lo Claro. toma, no lo puedes forzar. Es mucho de eso. Entonces simplemente es como que, oye, sobre todo hay como que hay dos respuestas para esta pregunta. Es preguntar amablemente. Porque no es el dar consejo, porque a mí Exacto. me choca. Que vengan a Es darme el un consejo. positivismo tóxico que a todo el mundo, ay no, mira, es que tú sabes que el colecho del bebé es terrible porque yo lo hice así, entonces eso es, entonces siempre hay las dos Ay, no, respuestas cada maternidad alternas. es distinta. Es lo que le ve. Igual que la lactancia, gracias. ¿Saben que existen mujeres como yo que no pudo dar lactancia? Yo Entonces, Yo tampoco. ¿qué? Y entonces No, hay es que- gente. es que no pude. Hay gente que eso fue una culpa. Ay, entonces yo porque no le di la leche materna. Bueno, Entonces yo no caí comí en bien. depresión postparto Ay, wow. porque la de lactancia, No. desgraciada, se acercó a mí y me Ay. dijo, vas a perder el contacto con tu hijo. Ay, no. No vas a tener esa conexión. Entonces, imagínate, tú pasando por un estrés, no poder dar Qué lactancia y te horror. dicen eso. No, es lo peor. Y es lo que tú dices, a veces vienen con consejos, con opiniones que no vienen al caso y es peor. No, es totalmente. Fíjate, Ujú. esa fue la gota que te derramó el vaso. Porque Sí. tú estás haciendo todo el esfuerzo,
uno está sin Nadie se dormir. imagina las horas que estuve intentando sacar leche de ahí. Yo también. Y la gota cayendo y que, plac, ya, Total. calostro, más nada. Total, a mí me pasó exacto. Horrible. Hoy en día me río. Pero No, para mí eso fue horrible. Totalmente. Y es lo importante porque entonces te villanizan. Ajá. Y qué flojera el villanizar las partes, porque es tal cual. Es lo binario otra vez. No, que este es el team neurotípico, team neurodivergente. El de colecho, la que da el La colecho. que da la no. teta por 6 años. Exactamente, Tampoco la así, no exageremos, la por favor. super leche materna vaca. Totalmente. Y después viene eso. Entonces, justamente es como que entendamos que uno puede pertenecer a un grupo, pero no hay que villanizar el otro, porque necesitamos del otro. Así sea para contrarrestar el concepto del cual tú te necesites sentir incluido. Totalmente. Mira, ¿cuál ha sido el regalo oculto en este camino? Para mí, el cambio. O sea, yo lo siento honestamente. A mí me encanta utilizar imágenes en eso. Yo siento que el autismo para mí fue como la película Matrix. O sea, la píldora roja y la píldora azul. Yo lo siento así. O sea, yo hubiera vivido dentro de la Matrix si mis niños no hubieran venido. Entonces yo vivo en el mundo real, he conocido a una cantidad de gente que yo no me relaciono, yo no tenía por qué, o sea, los amigos, las diferentes familias, las conexiones, las amistades. A mí me ha cambiado el autismo todo para bien. Es horrible a veces, porque tu hijo va a ser rechazado, va a ser bulleado, es diferente, pero yo me siento llena y plena ante la situación y uno lo tiene que decir, porque no puede ser que este podcast de repente se lo envíen a alguien y que mira cómo está ella está estupenda. Ella es feliz y tú Ella llorando. es feliz y tú arrastrándote. llorando. No, Sí, porque la ahí gente es así de está. mala. No, es que hay que... Ella lloró. Yo quemé mi etapa. Tú lloraste, Y tú te arrastraste, y tú te de frustraste, todo claro. eso, tú creces, es como el primer amor. Si uno no tiene la primera llorada de moco porque Eso te es dejó el amor de horrible. tu vida a los 13, 14 años, entonces tú no aprendes a valorar lo que viene después. Tú no aprendes a crecer con lo que, o sea, todo es crecimiento. Entonces, para mí, el mejor regalo que me ha dado el autismo ha sido el crecimiento y el conocimiento de lo que es el mundo. ¿Qué esperas para tus hijos a futuro? Autonomía. Total. Salud. Autonomía. Salud. O Ella sea, lo porque repetía todo esos el niños se podcast. mueven de mi casa, pero bueno, también acepto y los he aceptado yo. Mi mamá me dice, pero tú no puedes decir esas cosas. Yo Claro que sí, estoy todo el mundo desea. planificando para tanto lo bueno como lo malo. Si son mis forever roommates, Vemos cómo hacemos. serán mis hijos que vivirán conmigo hasta el día que yo me muera y ya veremos. Pero autonomía, eso es lo que yo más les deseo. Salud. Por Salud. la autonomía, claro que sí. Amén. Ok, y si pudieras dejar un solo mensaje que tú creas que pueda ser viral a nivel de concientizar a las personas, que quite todo lo que no te ha gustado, que has visto en las redes y lo puedas dar y decirlo ahí directamente. Lo importante es valorar las diferencias de cada ser humano y que toca genuinamente normalizar de que cada persona es única y que tiene valor propio. Salud. Otra vez, me encanta decir salud. Salud, bueno, pero claro, Claro. estamos en Hoy Vino, que por cierto es el mejor nombre del podcast del mundo. O sea, Ella me lo escribió. Bueno, va para explicarlo. Sí, Yo sí, sí. normalmente nunca lo he explicado en cámara, fíjate. Ah, bueno, Hoy llegado vino, el momento. Sí, hoy vino esta persona, por ejemplo, hoy tú, Sí, Federica sí, sí. Tovar, con este vino. Entonces, como que engloba todo en una sola palabra. Ay, Así qué que me bonito. encanta que... No, es que corto, te es haya llamado la bonito, es atención. bello, es elegante. Como Si este fueras un vino, Ajá. ¿cuál serías? Bueno, papá, uno tiene que ponerse como, o sea, los Ajá. blends, un blend, un Chateau Margaux, algo así. Ajá, ya sabes. Nunca he tomado, pero bueno, o sea, yo conozco, no, porque Bastante. veo los precios. Federica, deja saber, porfa, todas tus redes donde te pueden contactar, tu podcast, todo para que las personas puedan saber de ti. Todo es autismo sin miedo y es un lugar para genuinamente celebrar las neurodivergencias y reírnos de esta vida que nunca va a ser como la que esperábamos, simplemente celebrarla, vivirla y beber vino.
Totalmente. Además que, les voy a decir, yo la sigo y empecé a seguirle y yo, de verdad, sí te vas a reír. Vas a entender su día a día porque hay cosas que las madres de neurotipo también pasamos. Iris Design es lo mismo. Totalmente. Así es que que no vamos simplemente, a dividir. ey, tiene otro nombre y apellido. Yo estoy muy agradecida que sacaste tiempo para venir. Gracias. Haber dado este episodio tan especial. Yo siempre he sido de llevar valor, de llevar un contenido que de verdad quede a la comunidad y que puedan comunicarse con Federica. Por favor, no dejen de seguirla. Así que hasta otro episodio. Gracias por estar aquí. Otro salud. Gracias, ya. Bye, bye.